el primer video resumen. Así que vamos a darle caña a esto y prosigamos. Bien, como vemos acá, esta es la pequeña introducción a la anatomía. Pimba. Bueno, es una imagen representativa, ¿no? De más que todo, los ciertos sistemas que vamos a ver en anatomía. Aquí vemos, por ejemplo, parte muscular, parte también lo que sería, pues, la parte de la anatomía artística. Bueno, en sí eso no es tema de hoy. Solamente estoy haciendo ahora. Bien, para continuar con todo el estudio que estamos haciendo, si nos hemos percatado la secuencia, hacemos siempre la etimología y un poquitín de historia, aunque eso de la historia es como que un floro. Sí, en sí la etimología es lo más importante. Entonces veamos la anatomía como ciencia, pero vamos a cambiar el color de lo que te gusta, el puntero. A ver, creo que no se puede. Bueno, entonces tenemos la anatomía como ciencia. Pimba, tenemos que ver la etimología para comprender en qué consiste a qué se dedica la anatomía. Bien, vemos ahí la palabra anatomía proviene del griego. Este es el griego, ¿no? Este es el griego. Y vemos aquí el trinomio, ¿no? Del alfabeto, que representaría pues a ana. Este que vemos es tome. Lógicamente estamos viendo en griego. Y aquí vemos el temnei. Bien, aquí una pequeña frase de Hipócrates, donde nos indica que el estudio de la estructura del cuerpo humano es el principio de la medicina. Como vamos a ver más adelante, Hipócrates sabemos que es el padre de la anatomía. Padre de la medicina. Estamos volando. Bien, el estudio de la estructura del cuerpo humano es el principio de la medicina. Recuerden esto porque nos va a servir mucho. Ahora sí, vayamos a lo que nos compete. Pimba, es como les decía Ana, ¿verdad? Estamos simplemente desglosando etimológicamente la palabra anatomía. Recordemos que la etimología no es más que la parte original, la parte primordial, principal de, o sea, es decir, el significado de las palabras en su singularidad. Bien, vemos que el prefijo ana quiere decir, pues, de hecho tiene distintas acepciones, pero como nos relata la, bueno, la mayoría en realidad de definiciones que nos brindan los libros de anatomía, además de la Real Academia Española, ana eh, proviene pues de este prefijo griego que nos quiere decir hacia algo, ¿no? O sobre algo, estarán apuntando, ¿no? Es hacia algo, sobre algo, también significa de arriba hacia abajo o viceversa, ¿no? Entonces tenemos entendido, Ana es hacia algo, ¿no? Es como que en dirección de algo, pongámoslo así. Acá tenemos el segundo, bueno, el sufijo de anatomía que es tome. Tome, tenemos entendido, ahí está, tome, significa corte, tome, recordemos. Por eso también pongamos en contexto los procesos de o ectomía. El término ectomía significa realizar cortes eh, a, eh, entre distancias, ¿no? Ectomía, cortes entre distancias. Y tenemos finalmente el temne. Bien, entonces tenemos ana, que significa de arriba hacia abajo o viceversa, ¿no? O eh, con con dirección hacia algo. Entonces, tome es el corte. Entonces, anatomía, bueno, tome es el corte y temnein es la acción de realizar este corte, ¿no? Entonces, anatomía, en su etimología, comprendemos que va a ser el corte, esa acción de cortar en dirección a algo, sobre algo, hacia algo. Perfecto. Y habiendo comprendido esta parte de la etimología, vamos a dar una pequeña definición de lo que nos significaría anatomía. Entonces, anatomía va a ser aquella ciencia, como vemos aquí, como ciencia, rama de la biología. La biología, recordemos que está presente en todo. Es una ciencia muy compleja y completa, de las cuales derivan muchas ramas y ciencias. Entonces, anatomía va a ser
aquella ciencia rama de la biología encargada de estudiar la estructura, es decir, las formas, y compréndase como formas la morfología del cuerpo humano. ¿A través de qué? De cortes. De hecho, se toma como sinónimo la disección, que deriva del latín disecare, y que antiguamente se tomaba pues como algo inseparable, ¿no? Anatomía y disección eran básicamente lo mismo, si es que nos fijamos en algunos textos de anatomía. Bien, entonces recordemos, ¿no? Actualmente algunas literaturas incluso toman como sinónimo la disección, porque la disección proviene del latín disecare, que significa cortar o separar en trozos, por segmentos. Perfecto, espero que se haya entendido. Entonces es la ciencia encargada de estudiar la estructura, valga decir, la morfología de los cuerpos, bueno, del cuerpo humano en este contexto que estamos haciendo médico como medio antropocéntrico, ¿no? Que se centra en el ser humano. ¿Y a través de qué? De los cortes y de la acción de cortar. Bien, Andrés Vesalio. ¿Quién fue Andrés Vesalio? Andrés Vesalio fue un anatomista flamenco. Flamenco, por cierto, no nos quiere decir que sea español, ¿eh? Bueno, fue un anatomista flamenco del siglo XVI, pero además fue médico, investigador y profesor de ciencias. Pero ¿qué importancia tiene Andrés Vesalio en todo este contexto? Andrés Vesalio, pues como vemos aquí, realiza estas, en su obra, nos deja grandes gráficos muy ilustrativos en donde podemos ver estas partes anatómicas que él llega a realizar a través de las disecciones. De ahí la importancia que nos brinda él en el siglo XVI, ¿no? Como médico investigador y profesor de ciencias, ¿no? Andrés Vesalio. Pero además mencionar que Andrés Vesalio es padre de la anatomía moderna. Recordemos eso. A todo esto, ¿y quién sería el padre de la anatomía antigua o de la anatomía primordial? Esto es un poquito que dejado de cuenta, dejado de lado, pero el padre de la anatomía primordial, inicial, recordemos que es Herófilo, ¿sí? Bien, Andrés Vesalio, padre de la anatomía moderna. ¿Por qué? Porque nos brinda muchos tratados, como vemos, musculares, incluso también eh, hay muchos documentales en los que nos brinda, donde nos brinda pues un bosquejo de lo que Vesalio hacía, ¿no? Se dice que trabajaba él como médico, como galeno en estos tiempos en que habían estas peleas de los gladiadores y él se dedicaba pues a tratar a los enfermos que estaban al borde de la muerte, ¿no? Realizaba pues salvó muchas vidas en estos tiempos. También se observa en ciertos documentales que practicaba ya, él conocía muy bien lo que era cauterizar las heridas abiertas de estos gladiadores. ¿A partir de qué? Del fuego. Bien, y aquí nos deja pues Andrés Vesalio una de sus obras más representativas, De Humani Corporis Fabrica, ¿no? Donde nos dejan los dos volúmenes en donde observamos estas ilustraciones muy, pero muy expresivas. Aquí vemos nuevamente, ¿no? Separa los músculos, de hecho nos deja grandes conocimientos para la actualidad con respecto a la musculatura y al sistema muscular en general. Ahí vemos, bien. Entonces vemos ahí, ¿no? Figura y gran representante del Renacimiento. Representante del Renacimiento. Renacimiento, recordemos que es aquella época de esclarecimiento que surge precisamente después de la Edad Media, ¿no? Que es una época considerada oscura. ¿Por qué? Porque se prohíbe que los cientistas o científicos desarrollen de manera libre, espontánea, el conocimiento. Por eso es considerado pues una etapa negra, ¿no? El Renacimiento, como lo dice,
es como un volver a nacer del conocimiento. Entonces, gran representante de esta época fue Andrés Vesalius, y además es padre de la anatomía moderna. Y ahí vemos, ¿no? Es el autor de la obra más influyente sobre anatomía humana, que es De Humani Corporis Fabrica. Bien, ahí vemos, ¿no? Nos dice que podemos mencionar que la anatomía humana, que es la que estamos viendo, se encarga de lo que sería el estudio de las estructuras y morfología del ser humano. Sin embargo, la estructura de lo viviente incluye no solo la forma, sino también la función. Epa, aquí hay algo muy importante, que la anatomía, al menos desde el siglo XX, prima la relación que tiene con la fisiología. Es decir, si vamos a encontrarnos con los textos influyentes de anatomía, no vamos a dar cuenta que la estructura no sirve de nada si no se conoce la función. Por eso, siempre que se estudia tanto la histología como la anatomía, y, y de hecho demás ramas de las ciencias de la salud, es necesario conocer en primera instancia la estructura, es decir, la forma, ¿no? Para luego conocer finalmente lo que es la función que ésta va a cumplir. Entonces aquí derivamos lo que es la anatomía fisiológica. Fisiológica es aquí, que comprende pues lo que serían estas dos ramas muy importantes de la biología, porque recordemos que la fisiología es una ciencia, rama de la biología, que va a encargarse de estudiar las funciones, valga decir, la actividad vital del organismo, es decir, de la anatomía, ¿no? Entonces, repetimos, ¿no? Esta ciencia fisiológica congenia de manera complementaria con la anatomía para estudiar la actividad vital de la anatomía ya comprendida, es decir, de la estructuración y de las formas que ya hemos estudiado o que se estudiaría en la anatomía como tal. Pimba, vemos ahí a la coquetona, la que está siempre en todos lados. ¿Qué tiene que ver aquí la biología? Tiene que ver mucho, porque pimba, tanto la morfología como la fisiología van a ser ramas excelsas de la biología. Bien, entonces, compréndase por morfología, para recordarse simplemente, podemos darle vuelta a esto, ¿no? Morfo, forma, estudia las formas, logías de logos, recordemos, tratado, estudio, compendio, ciencia. Estudio de las formas, fisio, del griego función, de las funciones, de la actividad vital, ¿no? Es el estudio de las funciones, válgase redundancias. Bien, para comprender esta parte, les muestro la anatomía de un pez, la anatomía al menos superficial de un pez, ¿no? Vemos aquí, pues, ¿no? Las estructuras, las formas más que todo, que se encargaría básicamente de la anatomía, ¿no? Tenemos, pues, que una estructura fusiforme, especializada en el nado, ¿no? Para romper la tensión superficial, es que tiene esta forma de aspecto fusiforme de uso. Tiene las aletas, ¿no? Tan pectorales, dorsales, caudales, etcétera. Em, y tiene demás estructuras, pero valga mencionar la estructura que vamos a poner aquí. Resulta que los peces tienen a los laterales, justo aquí donde les estoy demarcando, una estructura denominada línea lateral. Si ustedes cogen un pez, cualquiera sea este, van a denotar que en sus laterales, recordemos que el pez tiene una simetría bilateral, por lo tanto, él tiene flancos, tiene lados. Vamos a notar que en sus lados, es decir, en sus laterales, van a presentar una línea, ya sea notoria o poco notoria, pero van a presentarlas. Hasta ahí sería observar la forma de esto, ¿verdad? Entonces estaríamos comprendiendo la anatomía, ¿correcto? Estaríamos comprendiendo la anatomía. Ahora nos serviría saber la fisiología de esta línea lateral, es decir, ¿para qué está esta línea lateral en el pez? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es esa actividad vital que va a cumplir esa línea lateral? La función que tiene esta línea lateral va a ser la de cumplir
expectativas sensoriales, es decir, cumple básicamente lo que es detección de peces que se encuentran en cercanía al pez en mención, como también sincroniza los cardúmenes a hacer ciertos movimientos y a dirigirse en un punto en común. Recordemos que hay los cardúmenes, hay ciertos cardúmenes que si hemos visto buscando a Nemo, estos realizan movimientos muy singulares y en orden y por cardúmenes, es decir, en conjunto. Esos movimientos sincronizados que realizan estos peces es debido a esta línea lateral que sincroniza de manera sensorial a los peces. Entonces, vimos que comprendimos la anatomía, ¿verdad? Vimos la estructura. Luego, a partir de la fisiología, supimos para qué servía. De igual manera, hemos visto las aletas, también tienen un opérculo, pero cada uno de estos tiene cierta función. Entonces, por eso es que acá justo Marx y Frederick Engels nos dicen que esta división, morfología y fisiología, es condicional, puesto que los fenómenos morfológicos y fisiológicos, es decir, la forma y la función respectivamente, se consideran de manera recíproca, de manera complementaria. ¿Sí o no? Así es como funciona. Primero comprendemos la anatomía, luego vemos la función. Además, también hay que recordar que estudiamos la anatomía interna. Lo que vimos aquí era la anatomía externa. A partir de la anatomía interna también comprendemos cómo es que esta línea lateral está configurada de manera interna con el sistema nervioso de dicho pez. Bien, vemos aquí, ¿no?, la reciprocidad que debe haber entre la morfología y fisiología en la anatomía. Y ambas son ramas de la biología. Ambos son y representan el alfa y el omega de la anatomía. Es decir, son el principio y el fin de la anatomía al mismo tiempo. Entonces dice, ¿no? Acá justo nos dice Walter en 1853 que la anatomía en alianza de la fisiología son la reina de la medicina. O en propias palabras dice que la anatomía en alianza con la fisiología es la reina de la medicina. Eso espero que se haya quedado clarísimo. Bien, vemos aquí, a ver qué dice. Clasificación de la anatomía. Dice que la propia anatomía estudia no solo la estructura externa, sino también la interna, como habíamos visto aquí, ¿verdad? Bien, para clasificar la anatomía hay que comprender y tener en claro, bueno, mejor dejarlo en claro, que vamos a separar en únicamente dos puntos claves. Vamos a tener una anatomía macroscópica y una anatomía en microscópico. He delimitado estas dos anatomías para que se entienda mejor, ya que en realidad en la anatomía macroscópica y microscópica van a haber subdivisiones, van a haber más ramas, ¿no?, como subramas. Pero compréndase que la anatomía macroscópica comienza en la medida de los 100 micrómetros para arriba y en la medida de los 100 micrómetros para abajo hablamos de una anatomía microscópica. Y la diferencia está en que una se aplica a través del sentido de la vista sin la ayuda de instrumentos como el microscopio o el estereoscopio. A lo mucho se utiliza pues una lupa en la anatomía macroscópica, pero válgase esta diferencia para comprender lo demás, ¿no? La anatomía microscópica es de los 100 micrómetros para abajo y la anatomía macroscópica de los 100 micrómetros para arriba. Y en la anatomía micro se necesita pues de instrumentos que nos amplíen la visión de las estructuras y, bueno, tejidos, células que vamos a observar. Ya. Bien, la anatomía macroscópica. No, bueno, mejor dicho microscópica. O histológica. Vamos a ver por qué. Porque aquí está la histología. Bien, veamos. Tenemos la primera subdivisión, la primera ramita, la primera subrama, que es la anatomía, bueno, de la anatomía microscópica, la histológica propiamente. Esta
es la que estudiamos pues como una ciencia aparte, ¿no? La histología. Esta es la que se apoya en la lupa y en el microscopio óptico compuesto, ¿no? Que hemos visto ya en histología. De hecho, hemos hecho un video que habla básicamente de la microscopía y cómo es que la microscopía óptica compuesta recibe distintas denominaciones, ¿no? Como microscopía lumínica, ¿no? O microscopio compuesto simplemente. Entonces, esta histología lo que comprende y lo que trata y lo que versa en su definición y para comprender en qué consiste, es que coge órganos de sistemas o aparatos aleatoriamente y se encarga del estudio de sus tejidos. Por eso es que la histología es el estudio de los tejidos. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Tenemos por este lado, bueno, sería izquierdo por ustedes, bueno, de hecho para mí también, este lado izquierdo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tejido muscular. Tenemos tres tipos de tejido: tejido muscular cardíaco, tejido muscular, bueno, tejido muscular cardíaco, tejido muscular esquelético estriado y tejido muscular liso, ¿no? Estos tejidos se estudian de manera concreta, de manera completa en la histología, pero vamos a hacer una pequeña mención aquí. Vemos el órgano, ¿verdad? En macro, el corazón, de donde estamos sacando la histología y vemos que tiene pues una composición en su musculatura de ser músculo estriado cardíaco, o bueno, es músculo estriado de tipo cardíaco, ya que también el músculo esquelético es estriado. Y vamos a ver que a partir de la histología vamos a comprender por qué es estriado, porque tiene unas bandas que nos dan esa característica de estrías. Pero la diferencia entre estos dos músculos estriados es que uno es voluntario, es decir, el esquelético, y el otro es involuntario, ya que no se rige a través de la voluntad consciente del sistema nervioso, a diferencia de la musculatura esquelética, que por cierto recibe este nombre porque está envolviendo a todo el sistema esquelético en su complejidad. Por eso es músculo esquelético estriado. ¿Por qué? Porque está cubriendo en su totalidad todo el sistema esquelético, es decir, todos los huesos y articulaciones son cubiertos por el músculo estriado esquelético, de ahí el nombre. Y este sí obedece a la actividad voluntaria del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensamos y decidimos mover el brazo izquierdo o el brazo derecho, únicamente va a depender pues de simplemente que lo pensemos y que de esta manera vamos a realizar los movimientos. A diferencia del músculo estriado cardíaco o músculo cardíaco nada más, que no recibe órdenes. Nosotros no podemos decidir cuándo va a detenerse nuestro corazón, sino más bien es involuntario. Igual que el tercer músculo, que es el liso, ¿no? Smooth muscle tissue, tejido muscular liso. También es involuntario, pero no es estriado, ¿no? Vemos que hay semejanzas y diferencias entre los tres, ¿no? Generalmente este se encuentra en lo que son todo lo que es el revestimiento muscular del aparato digestivo. Se encuentra en, como vemos aquí, ¿no? Desde el esófago abarca el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Entre las capas que poseen este aparato hay una capa muscular, y esta capa muscular es de aspecto liso. También encontramos este músculo liso en distintas estructuras, ¿no? Como por ejemplo el músculo piloerector, bueno, piloerector mejor dicho, es de carácter liso, entre otros, ¿no? Pero para que se entienda, se encuentra en las paredes del aparato digestivo más que todo. Y es el que se encarga pues del peristaltismo, ¿no? Que es un movimiento involuntario a través del cual se realiza el proceso de bueno, de la nutrición, de la digestión y del paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el ano. Luego tenemos la anatomía celular o citología. Tenemos la anatomía celular, ¿no? O citología llamado de manera concreta. Esta anatomía celular, como vemos aquí,
emplea el uso del microscopio luminoso, que si recordamos es el mismo que el microscopio óptico compuesto. Y además también se basa y utiliza la microscopía electrónica. ¿En qué? En la anatomía submicroscópica. Hay que recordar esta anatomía submicroscópica, como un eslabón que va a ser entre la anatomía celular y la anatomía molecular y química citológica. Entonces vemos ahí, ¿no? La anatomía celular básicamente estudia lo que es pues la estructura, bueno, los distintos elementos que vamos a tener en la célula, ¿no? Como estudio de la citología, recordemos, ¿no? Citología. Entonces vemos que utiliza tanto el microscopio óptico compuesto, pero también basa su estudio con el uso de la microscopía electrónica. ¿Para qué? Para el estudio de la anatomía submicroscópica, que es como un eslabón, recordemos, entre la anatomía celular y la anatomía molecular. Con respecto a la anatomía molecular y química citológica, utiliza únicamente el microscopio electrónico, ya que en la anatomía celular, poniendo como ejemplo, estudiamos el núcleo, los distintos organelos que tiene, la membrana, es decir, los componentes celulares. Eh, en la anatomía molecular lo que va a hacer es estudiar las moléculas que se encuentran componiendo estos elementos, estas estructuras. Por eso es que se basa únicamente con la visión del microscopio electrónico, ¿no? Entonces estudia las moléculas y aspectos químicos, es decir, son elementos mucho más pequeños de lo que podría emplearse en el estudio de la anatomía microscópica nada más. Bueno, anatomía celular, ¿no? Va a estudiar lo que van a ser ya macromoléculas, moléculas, como por ejemplo los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos, etcétera. Bien. Ahora pasemos a hablar de la anatomía macroscópica. Este es a nivel de órganos y sistemas y se da a simple vista o a lo mucho pues se requiere el uso de una lupa. En este vemos la primera subdivisión, que es la anatomía descriptiva o sistemática. Esta anatomía descriptiva o sistemática, como ya nos da a entender su nombre, va a ser la descripción de los sistemas en orden. Es generalmente como se comienza a hacer el estudio de del individuo, ¿no? Recordemos que en la organización compleja de los seres vivos, de los organismos vivos, hay una escala jerárquica, donde comenzamos, recordemos, por un nivel subatómico, un nivel atómico, un nivel celular, ¿no? Donde comienza la vida. Luego viene el nivel de los tejidos, el nivel histológico. Luego nos siguen los órganos. Posteriormente estos órganos se congregan, se unen de manera organizada y coordinada para dar origen a los sistemas y aparatos. Aquí es donde estamos viendo los sistemas y aparatos. Recordemos que la anatomía descriptiva o sistemática se encarga de estudiar de manera ordenada y consecuente los sistemas y aparatos que al final nos van a brindar el individuo como individuo complejo, como organismo complejo. Comienza desde el estudio de un sistema óseo, comprendiéndose los 206 huesos que que compone al cuerpo humano, pasando por la parte muscular, ¿no? Del sistema muscular, que también nos va a abarcar todos los músculos que van a cubrir el sistema esquelético del sistema óseo, ¿no? Recordamos que el sistema óseo forma parte de todo el esqueleto, ¿no? Solo que el esqueleto está comprendido también por las distintas articulaciones, por lo que son los cartílagos también, ¿no? Que se encargan de unir estas articulaciones. Y además el sistema óseo, mencionar también que forma parte de esta parte locomotora, pero pasiva. No hace un desgaste de energía, a diferencia del sistema muscular, que va a ser la parte activa de la locomoción. También vamos a estudiar un aparato circulatorio, ¿no? Que abarcaba anteriormente también en la parte del sistema linfático, que ya se separó pues por cuestiones de complejidad. Sistema digestivo, comprendemos lo que ya hemos visto, ¿no? Todo lo que es, aparato digestivo en realidad.
En histología ya hemos visto lo que es la diferencia entre aparato y sistema. Pueden ir a ver el video para de esta manera no entrar en confusiones. Bien, entonces en el aparato digestivo vemos básicamente los órganos que forman este aparato para realizar la digestión, ¿no? Compréndase desde la boca, la faringe, el esófago, el estómago y además las glándulas anexas como el hígado, el páncreas, ¿no? También vemos las glándulas que tenemos a nivel de la boca, o bueno, al nivel de la cara. El aparato urinario o excretor también, porque aquí vemos lo que se encarga pues de la excreción de los residuos de la sangre del individuo. Hemos hecho un tema también aparte del sistema excretor donde se explica de manera detallada todo este sistema. Sistema nervioso, ¿no? Que se deriva en dos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema reproductor o aparato reproductor, mejor dicho, tanto el de varón y mujer, el sistema linfático, que era uno de los, bueno, era considerado el tercer sistema circulatorio, ¿no? El, el tercer, en sí, de los vasos linfáticos, el tercer aparato circulatorio era considerado. Por eso es que se estudiaba junto al aparato circulatorio. También te estudiamos pues el sistema endocrino, ¿no? Donde hablamos de las hormonas, ¿no? Válgase mencionar que todo está comprendido a través de sustancias que se vierten pues en la sangre, ¿no? Sistema endocrino. También vemos el sistema respiratorio, que nos explica pues lo que es el proceso de la respiración, el intercambio gaseoso CO2-oxígeno, etcétera. Esos son bueno, los sistemas y aparatos que cuando estudiamos de manera continuada, uno por uno, vamos a llegar a la comprensión del individuo anatómicamente en su totalidad. Luego tenemos la anatomía regional o topográfica. Para comprender esta anatomía regional o topográfica, primero debemos haber comprendido y estudiado cada uno de los sistemas y aparatos de la anatomía sistemática, porque esta anatomía regional va a estudiar el cuerpo por segmentos, y valga decir que cada segmento va a transcurrir distintos sistemas, aparatos. Entonces va a haber órganos que pertenecen a cierto sistema o a cierto aparato, y también van a haber órganos que pertenecen a otro sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos como ejemplo, bueno, vemos como representación para que se entienda la topografía abdominal, ¿no? Recordemos que hay un epigastrio, un mesogastrio y un hipogastrio, ¿no? Aquí vemos los cuatro cuadrantes, pero en realidad son actualmente se entiende que son 6 cuadrantes, ¿no? Para entender lo que es lo que son el epigastrio y sus 3 divisiones, que por cierto ya lo hemos visto también en topografía abdominal. Así que pueden revisar el video, pero esa es básicamente la explicación. Luego vemos la anatomía clínica. La anatomía clínica aplica el conocimiento recaudado de la anatomía sistemática, de la anatomía regional, y la utiliza para realizar diagnósticos y tratamientos a ciertas patologías o anomalías del cuerpo, de ciertas enfermedades. Entonces aplica el conocimiento de estas dos anatomías y demás también, ¿no? Para realizar diagnósticos y tratamientos. Tenemos luego la anatomía palpatoria. Como vemos en la imagen, se basa en la palpación, ¿no? En tocar, para determinar si hay cierta normalidad, cierta protrusión, cierta falta o falla que podamos ubicar en ciertas superficies del cuerpo, ¿no? Del cuerpo anatómico. Para esto también necesitamos la comprensión de los sistemas, de todos los sistemas, ¿no? De las anatomías que ya hemos visto, ¿no? De la anatomía descriptiva, regional, clínica, y la anatomía palpatoria determina a través de la palpación simplemente cierta anomalía o anormalidad que podamos presentar en la superficie. Luego tenemos la anatomía patológica, la cual
es vital comprender como aquella anatomía que va a sugerir ciertas también anormalidades, pero a nivel histológico. Por eso para la anatomía patológica necesitamos una comprensión histológica de todos los órganos y todas las partes microscópicas que nos componen. Más que todo, estudios histoquímicos e histológicos. Para de esta manera hacer comparación de un tejido normal de uno anormal. Y generalmente esta anatomía patológica se centra en puntos que podrían sugerirnos pues anomalías neoplásicas, es decir, tumoraciones, como también derivados en cánceres, ¿no? A partir de la observación de los tejidos y las anomalías que podemos observar en estas, lógicamente comprendiendo primero una anatomía e histología normal. Luego tenemos la anatomía más, digámosle, contemporánea, la más nueva, que es la anatomía fisiológica, que es la que comprende esa unión que estábamos explicando desde el principio entre las formas, las estructuras y la actividad vital que éstas realizan, ¿no? Entonces comprende primero la anatomía. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, un corpúsculo de Malpighi, ¿no? Comprende las estructuras que lo componen, como la arteriola eferente, la arteriola aferente, el, el glomérulo renal, la cápsula de Bowman, todos estos componentes de la nefrona, ¿no?, como unidad anatomofuncional de los riñones. Y únicamente esto sería pues la anatomía. Pero también esta anatomía fisiológica nos brinda conocimientos de las funciones que van a cumplir cada una de estas estructuras mencionadas, ¿no? Que van a ser pues básicamente eh, la excreción, la eliminación de las sustancias de desecho de la sangre a través de los procesos pues que se conocen en sistema excretor en fisiología de la excreción, como el ultrafiltrado, ¿no?, a nivel del corpúsculo y de la cápsula de Bowman, la secreción, la reabsorción, en fin, ¿no? Entonces vemos que es la relación entre la anatomía como ciencia descriptiva, recordemos, ¿no?, que la anatomía de hecho surge como ciencia descriptiva bueno, en primeras instancias, en primeras épocas, en primeros estudios. Surge como una ciencia descriptiva, no únicamente. Recordemos también que todo esto surge a partir de la filosofía naturalista, ¿no? Desde donde deriva la biología y así sucesivamente llegamos a esta anatomía, ¿no? Recordemos que era meramente descriptivo todo, es decir, en la morfología del organismo y la rama encargada de la actividad vital de este, ¿no? Nos habla de la relación entre la morfología y la fisiología. Luego tenemos aquí la anatomía radiológica. Esta anatomía radiológica de igual manera requiere la comprensión de todas las anatomías que hemos estudiado hasta ahora, de todas esas subdivisiones de la anatomía macroscópica, por cierto, no hay que olvidarse, porque únicamente la anatomía microscópica hemos visto que tenía solamente tres subdivisiones, ¿verdad? Que eran la anatomía microscópica histológica propiamente, la anatomía citológica o celular y la anatomía molecular. Esta anatomía radiológica es un estudio en vivo, ¿no? No necesitamos, generalmente, los estudios anatómicos se realizan pues en los individuos muertos, ¿no?, a través de la disección. Pero la anatomía radiológica y de hecho los estudios de rayos X surgen de manera innovadora para la anatomía para hacer el estudio in vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos matar o que el cuerpo o abrir el cuerpo para observar ciertas anormalidades o patologías, sino que más bien nos brinda una imagen en vivo y en directo, una imagen real del individuo en estado vital, en estado de actividad vital. Y también vemos que necesitamos comprender, ¿no?, cada uno de los aparatos y sistemas que componen el cuerpo.
Esta es la anatomía radiológica, que utiliza los rayos X. Ya vamos a ver un poquito más a detalle de esto más adelante, o bueno, en la segunda parte del video. Y tenemos la anatomía comparada, que como indica su nombre, pues hace analogías entre cuerpos, entre partes corporales, pero de distintos animales, ¿no? Como vemos aquí, hace las analogías, es decir, las semejanzas, las comparaciones entre miembros superiores del hombre con el caballo, con la del murciélago, y de esta manera también nos brinda pues un tipo de información filogenética para nosotros saber desde dónde venimos o cómo es que los animales han evolucionado. Esto también interviene mucho en la filogenética, ¿no? La anatomía comparada. Bien, estos son los métodos de investigación anatómica, que existen dos métodos fundamentales de la investigación anatómica. Uno es, como les decía, el estudio en el cadáver, que es como se aplicaba siempre, casi desde los tiempos más remotos, como habíamos visto, ¿no? Con Andrés Vesalio, que realizaba pues esas disecciones para observar la musculatura. Y bueno, esto se queda para para el siguiente video. Bueno, esto es lo que vamos a ver en el siguiente video, así que prepárense. Bueno, eso es todo por el video, el primer video de anatomía de hoy, bueno, de hoy y de siempre. Así que espero les sirva y recuerden suscribirse y compartir. Así que, adiosito.